Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de Ciencias de la Comunicación. En otros tutoriales hemos conocido la interfaz de InDesign. Ahora vamos a crear y manejar el contenido de las páginas. Empecemos por los marcos. Los textos y las imágenes se alojan dentro de una especie de contenedores de texto e imagen que se llaman marcos. Para crear marcos de texto tenemos varias opciones. En el panel Herramienta podemos seleccionar texto, clicamos en la página, manteniendo pulsado, arrastramos creando el marco de texto. O bien, en el panel Herramientas, seleccionamos marco rectangular y arrastramos manteniendo el ratón pulsado sobre la página. Si queremos generar desplazamientos en el marco mientras lo estamos creando, pulsamos la barra espaciadora y, sin soltarla, arrastramos y veremos cómo se irá moviendo el marco. Soltamos la barra espaciadora y continuamos con el dibujo del marco. Si lo que queremos es que sea cuadrado, debemos mantener pulsada la tecla de mayúsculas. Si lo que queremos es que el marco tenga unas medidas concretas al crearlo, lo seleccionamos en las herramientas y sobre la página solamente clicamos sin arrastrar y editamos la anchura y altura. Además, podemos crear una cuadrícula de marcos de una sola vez. Seleccionamos la herramienta, clicamos y arrastramos en pantalla delimitando el espacio deseado y sin soltar el botón. Pulsamos entonces la tecla flecha arriba y veremos cómo aumenta el número de filas, o bien la flecha derecha con el que aumentamos el número de columnas. Como antes he dicho, se puede cambiar el tipo de marco pasando un marco gráfico a contener texto o al revés. Seleccionamos Marco y en el menú Objeto, Contenido, escogemos si queremos que sea gráfico, texto o sin asignar. También, al crear un marco de gráfico o un rectángulo, podemos convertirlo a marco de texto clicando dentro con la herramienta Texto. Si esto no ocurriese, tenemos que asegurarnos de que en Edición, Preferencias, está seleccionada la opción La herramienta Texto convierte marcos en marcos de texto. Con la herramienta Selección, seleccionamos bien un marco o varios si clicamos y arrastramos sobre los marcos deseados. También, al mantener la tecla mayúscula, añadimos marcos a una selección. Y lo mismo si lo que queremos hacer es deseleccionar uno en concreto. Como cada vez más programas, InDesign ofrece las llamadas guías inteligentes, que aparecen en los lados de los marcos para darnos referencias como, por ejemplo, que la separación entre lados de determinados marcos es idéntica. Estas guías se pueden desactivar en el botón Opciones de visualización o en el menú Ver, cuadrículas y guías. Los marcos se pueden desplazar al ser seleccionados, arrastrándolos, dándonos a la vez la posición horizontal y vertical en la que se ubica. Si pulsamos a la vez mayúsculas, los desplazamientos serán en ángulos de 45 grados. También se puede mover con las teclas de dirección. En el caso que queramos posicionarlo en un lugar preciso, lo seleccionamos y editamos la posición en el panel Control. Es importante saber que la posición está indicada en función del punto de origen de las reglas, que como sabemos por el tutorial 3 es cambiable, y también por el punto de referencia del marco. El punto de referencia del marco es la casilla marcada en negro y que puede cambiarse clicando en otros puntos de referencia del marco, viendo que los valores de indicación de posición cambian. Otras veces lo que necesitaremos es posicionar un marco de forma precisa, pero de manera relativa.
Es decir, lo que queremos no es que esté en una posición vertical u horizontal dada, sino que se desplace un número exacto de, por ejemplo, milímetros. Para ello seleccionamos el marco y en el menú Objeto Transformar elegimos Mover. E introducimos los valores de desplazamiento horizontal y vertical. O en el campo Distancia indicamos un valor único en función de un ángulo. Siempre podemos previsualizar la acción. Con el botón Copiar es posible hacer una copia desplazada del marco. También teniendo un marco seleccionado, en el panel Control o Transformar podemos editar X o Y, sumando el valor del desplazamiento. Y una vez puesto el valor, pulsamos Intro. Para cambiar el tamaño de un marco, lo seleccionamos y arrastramos los manipuladores. Si queremos que mantenga su proporción, lo hacemos manteniendo pulsada la tecla mayúsculas. También podemos cambiarlo con precisión en las zonas de edición ancho y alto del panel Control o Transformar. En este caso, para mantener la proporción, debe estar seleccionado el botón Restringir, que hará el cálculo de uno de los valores de forma automática al cambiar el otro. Tenemos que tener en cuenta el punto de referencia seleccionado, puesto que éste determina el sentido del cambio de tamaño. Por ejemplo, si está situado a la derecha, la ampliación de ancho se hará hacia la izquierda o al revés. Lo mismo ocurrirá con la altura. Un marco también se puede escalar. Con la herramienta Escala, clicamos sobre uno de los manipuladores para determinar el origen desde el cual se va a escalar. Podemos clicar no solamente en uno de los manipuladores, el que elijamos, sino también podemos hacerlo en cualquier otro punto del marco o incluso fuera de él, en cualquier punto de la página. A continuación, hacemos clic desde otro manipulador que nos va a servir para arrastrarlo. Si mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas, entonces mantendrá las proporciones entre anchura y altura. Al terminar, en la barra de control, los valores de porcentaje de escala vuelven al 100%. Si queremos que se vean los valores obtenidos, entonces, en Preferencias, General, Edición de objetos, marcamos Ajustar porcentaje de escala. Así, cuando apliquemos una escala, los valores finales serán los que se visualicen de forma permanente. Otra opción para escalar es aplicar un porcentaje. Esto lo podemos hacer desde diferentes menús, pero el acceso más rápido es las zonas de edición porcentaje en escala X y porcentaje en escala Y del panel Control. Para rotar un marco, lo seleccionamos y seleccionamos la herramienta Rotar. Clicamos en uno de los manipuladores del marco para determinar el punto de origen, o como antes hemos dicho al escalar, también podemos seleccionar cualquier otro punto del marco o de la página. Clicamos y arrastramos a partir de otro manipulador. Si a la vez pulsamos la tecla mayúsculas, los giros se harán en incrementos de 45 grados. O simplemente podemos girar seleccionando y colocando el puntero al lado de un manipulador de ángulo. Veremos cómo se transforma en una doble flecha. Entonces clicamos y arrastramos para girar. Si queremos configurar la rotación, hay varias opciones a través de diferentes menús, pero la más rápida es seleccionar el marco y hacer doble clic en la herramienta Rotar, o bien a través del menú Objeto, Transformar y elegimos Rotar. Para aplicar una distorsión a un marco, lo seleccionamos.
De nuevo, determinamos el punto de origen y a continuación hacemos clic y arrastramos a partir de otro manipulador. Si mantenemos pulsada la tecla mayúsculas, la distorsión quedará restringida por un eje horizontal o vertical perpendicular. Como en las anteriores transformaciones, también se puede aplicar una distorsión de forma configurada. Para voltear de manera simétrica un marco sobre un eje horizontal o vertical, lo seleccionamos y en el menú de las opciones del panel Transformar elegimos una de las opciones de simetría. También es posible transformar a la vez varios objetos seleccionados. Además, si queremos repetir una transformación que acabamos de aplicar, pero a otro marco o a un conjunto de marcos, lo haremos desde el menú Objeto, Volver a transformar. Y seleccionamos a continuación una de las opciones posibles en función de las cuales aplicará la última transformación a la selección o bien a cada marco en un conjunto seleccionado. E incluso también se puede aplicar la última serie de transformaciones. Para duplicar un marco podemos copiar y pegar, cortar y pegar, o en edición pegar en el mismo lugar. Al hacer esto se coloca justo encima del marco que está copiando, o bien pegar dentro. Pegar un marco dentro de otro. Cuando hacemos esto tenemos que saber que el marco que estamos pegando en el interior del otro se va a adaptar a la forma del marco que lo acoge. Si una vez que hemos pegado un marco en el interior de otro queremos modificar ese marco insertado, hay que utilizar la herramienta Selección directa. Otra forma de duplicar un marco es con Edición, Duplicar, o bien seleccionando Control, Alt, mayúsculas D en el PC o Comando, Opción, mayúsculas D en Mac. Podemos también seleccionar un marco y en Edición duplicar con parámetros. Vamos a desmarcar la opción Crear como cuadrícula. En la zona Repetir ponemos el número de copias que deseamos. En los campos de escritura vertical y horizontal de la zona Desplazamiento indicamos los valores con los que queremos que se desplacen las copias en relación con la posición original del primer marco. Otra posibilidad es duplicar el marco inicial en una cuadrícula. Entonces, marcamos la opción Crear como cuadrícula. En la zona Cuadrícula, dentro de los campos Filas y columnas, introducimos el número de filas y columnas que debe tener la cuadrícula. En los campos de escritura vertical y horizontal de la zona Desplazamiento, indicamos los valores con los que queremos desplazar las copias en relación con la posición original del primer marco. De una forma manual y rápida podemos duplicar teniendo seleccionado un marco y arrastrándolo a la vez que mantenemos pulsada la tecla Opción en Mac o Alt en el PC. Si además a la vez pulsamos la tecla flecha arriba o bien la flecha derecha, aumentamos el número de copias en vertical y en horizontal. En el momento que soltamos el ratón se colocan los marcos duplicados. Es posible que necesitemos en un momento determinado agrupar marcos. Al agruparlos podremos, por ejemplo, moverlos o transformarlos como si fueran un único objeto. Seleccionamos entonces los marcos que queramos agrupar. En Objeto, Agrupar, o bien Control G en el PC o Comando G en el Mac, conseguiremos agrupar el conjunto de marcos. Cuando ahora seleccionemos, veremos que lo hacemos sobre el grupo. Si lo que queremos es seleccionar solo un marco, tendremos que hacerlo con la herramienta de selección directa. También es posible desagrupar los marcos, que se harán de nuevo independientes. En el menú Objeto, elegimos Desagrupar.
En el menú Objeto Seleccionar podemos seleccionar el objeto situado inmediatamente encima o debajo del objeto. En el panel Control podemos también utilizar el botón Seleccionar objeto anterior o siguiente. Veamos cómo se superponen los marcos y cómo cambiar el orden. Cuando creamos marcos, el último que hemos creado se sitúa totalmente encima, pero es posible que queramos modificar el orden en el que están apilados. Por ejemplo, seleccionamos un marco y en el menú Objeto Organizar elegimos bien traerlo al frente de tal manera que el marco seleccionado se sitúa encima de todos los demás, bien traerlo hacia adelante, con lo cual el marco seleccionado cambia una posición hacia adelante. Hacia atrás va justo una posición hacia atrás y enviar detrás sitúa el marco justo debajo de todos los demás. Hemos visto cómo seleccionar elementos en un apilamiento de marcos. Si lo que queremos es hacerlo con un atajo de teclado, podemos hacerlo con la tecla comando en el Mac o bien control en el PC y lo seleccionamos efectuando varios clics sucesivos. Con el primer clic seleccionamos el objeto del primer plano, con el segundo objeto del apilamiento y así sucesivamente. Para alinear los bordes de los marcos, en el panel Alinear, elegimos primero con qué vamos a alinear. Podemos elegir la selección, para lo cual tendrá como referencia los marcos seleccionados, alinear con objeto clave, con los márgenes, con página o con el pliego. Por ejemplo, vamos a alinear con la selección. Elegimos la opción de alineación, alinear bordes izquierdos. Es posible alinear los centros horizontales para alinear los marcos unos encima de otros en función de su centro, alinear los bordes derechos o lo mismo pero en sentido vertical. La alineación se realiza siempre en función del marco más cercano al tipo de alineación elegido. Los demás marcos se ajustan en función del marco de referencia. Pero si lo que queremos es alinear los marcos en relación con uno de ellos en concreto, entonces elegiremos la opción alinear los marcos según un objeto clave. Entonces, lo primero que haremos, seleccionando alinear los marcos según un objeto clave, es clicar en el marco clave, el que queremos que sea el primero, el que no se moverá, el que servirá de referencia. A continuación, seleccionamos los demás marcos que queremos que se desplacen a partir del marco de referencia o marco clave que hemos elegido. Ese marco clave lo veremos con un trazo más grueso. Para distribuir los marcos en función de espaciados regulares entre los bordes de dichos marcos, utilizamos el panel Alinear o Control y los ajustamos en relación con un borde e incluso indicando la distancia que debe separar cada borde. También se puede distribuir el espacio entre los marcos. Es posible bloquear también la posición de un marco, seleccionándolo y en Objeto, Bloquear. Veremos un candado que indica que está bloqueado. En el menú Objeto podemos también desbloquearlo. En las preferencias generales podemos marcar o no, según queramos, la opción Impedir selección de objetos bloqueados, algo que, según estemos trabajando, puede ser de gran utilidad. También, por motivos de trabajo en la página, puede convenirnos ocultar un marco. Lo haremos una vez seleccionado en el menú Objeto, Ocultar. Aquí mismo podremos de nuevo mostrarlos.
Bien, una vez que hemos conocido los marcos, su creación y gestión, vamos a ver cómo se trabaja con las capas del documento. Te espero para ello en el siguiente tutorial.